Bienvenidos a La Orilla del Miedo. Nos da mucho gusto saludarlos una semana más. Queremos agradecer a todos quienes nos escuchan y también nos gustaría, con permiso de todos, enviar un saludo a Cire Hernández, Stephanie de la Vega, Mayra Muñoz, Mirna Candia, quien nos escucha desde Santa Cruz, Bolivia. Un saludo para tan hermoso país. Samuel Mendoza Pérez y para nuestro amigo Kiri Ellison 333. Hoy vamos a escuchar el relato de Cristina. Ella es una mujer que vive en el país de México. Nos pidió no dar más especificaciones de su familia o ubicación para evitar que sean reconocidas por sus vecinos o familiares. Te enviamos un saludo hasta donde estés, Cristina, y esperamos que te guste el episodio que hemos armado con tu historia. Sin más anuncios, y como ya es costumbre, los invitamos a prepararse una taza de café, té o su bebida favorita y a escuchar junto a todos nosotros los sonidos de La Orilla del Miedo. Iniciamos. La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Déjenles cuento un poco acerca de nuestra familia. Mis padres se conocieron cuando eran jóvenes. Cuando ellos se encontraron por primera vez, mi padre quedó flechado de mi mamá y del mismo modo mi madre, al verlo, quedó prendida de papá. Duraron alrededor de 6 o 7 años de novios. Hicieron todo muy bien, como debía de ser. Mi padre consiguió un carro y una casa antes de casarse, una casita humilde, con 2 habitaciones si quieren. Apenas consiguió una estabilidad económica medianamente buena, le pidió matrimonio a mi mamá. Se casaron y a los 2 años nació mi hermana mayor. Mi hermana se llama Gabriela, le decimos Gaby, y se me pasaba decirles que mi nombre es Cristina. Ella es mayor que yo, solo por 4 años. Cuando yo nací, nos cambiamos de vecindario. Mis padres decían que yo traía torta bajo el brazo. Así se dice en mi país, cuando un niño trae suerte a la familia cuando va a nacer. Cuando mamá estaba embarazada de mí, los negocios de mi papá dieron un salto enorme. El dinero empezó a entrar por la puerta y nos empezó a cambiar la vida. El futuro de la familia estaba viento en popa y mi padre decidió comprar una casa en otro vecindario. La casa donde vivíamos en ese tiempo ya la habían terminado de pagar y papá decidió rentarla. Y la nueva casa, la verdad es que era muy bonita. Tenía un patio grande, 4 habitaciones, una para mis padres, otra iba a ser para mi hermana y una más para mí. La 4ª habitación era para hacer tarea, así como oficina de mi papá. Una cocina muy amplia con un comedor hermosísimo que tenía un ventanal que daba al jardín. El techo era muy alto, era una casa con un techo altísimo, por lo que la casa era muy fresca. Al poco tiempo de habernos mudado, mis padres invitaron a sus amigos para festejar y compartir su nueva casa. Vinieron amigos del trabajo de mi papá, amigos de mi mamá, del vecindario donde vivíamos antes, también vecinos del nuevo vecindario que por algún motivo ya habíamos conocido. Según lo que cuentan, porque yo todavía no estaba, aventaron la casa por la ventana. Fue una gran fiesta y al parecer todos se la pasaron muy bien. Mi padre se dedicaba a vender muebles. Básicamente los compraba y los revendía. Con el tiempo logró abrir su propia mueblería y de ahí todo se fue hacia adelante, todo hacia arriba. Yo nací en esa casa nueva que les describí antes y allí mismo crecí. A mi padre le fue muy bien en sus negocios durante toda mi infancia. Cuando yo cumplí 15 años, él ya había logrado amasar una cantidad considerable de dinero, pero las cosas empezaron a cambiar en casa. A mi padre le empezó a ir tan bien en su negocio que la vida de mamá y la de mi hermana les cambió totalmente. La mía, digamos que siempre fue igual. Yo crecí y estaba acostumbrada a una vida de lujos. Había nacido entre aquellos lujos, pero ellas no. Los negocios de mi padre empezaron a exigirle cada vez más tiempo. De hecho, muchísimo tiempo. Salía de casa en la mañana y volvía hasta ya entrada la noche. Cuando algún día se quedaba en casa, se la pasaba en su oficina,
y cuando nos acompañaba a comer o cenar, la verdad es que siempre estaba alcoholizado o con unos traguitos de más. Mi madre y él empezaron a discutir mucho. Ella, para no estar en casa, empezó a dar paseos con sus amigas, a irse al gimnasio, viajes improvisados. La verdad es que mi madre solo quería estar lejos de mi padre, y a mi padre poco le importaba lo que ella hiciera. Cualquier detalle, cosita o situación en casa se hacía una bomba. Por cualquier motivo se desataba una guerra y una discusión encarnizada. Ni yo ni mi hermana entendíamos qué pasaba, pero notábamos que algo andaba mal. Mi madre, además de salir con sus amigas, recibía en casa visitas de algunas vecinas. También ellas bebían con regularidad junto a mi madre. En fin, la vida matrimonial de mamá y papá era un caos. Inevitablemente, las faltas de respeto, la ausencia de tiempo en pareja y la indiferencia de los dos terminó en divorcio. Una noche, después de una serie de gritos y portazos, sucedió lo que yo y mi hermana estábamos esperando y también lo estábamos temiendo. Mi padre se fue de la casa y nos dejó aquí, en esta bella casa fruto de su trabajo. Mi padre salió por la puerta de enfrente gritando que ya no iba a volver, y lo cumplió. Pasó una semana, más o menos, hasta que por fin mi padre nos buscó a mí y a mi hermana. Básicamente nos dijo que el amor con mi madre se había acabado. El típico speech de que nosotros éramos otra historia. Gaby y yo estábamos muy tristes, pero la verdad es que no por el amor de ellos. Eso era obvio que ya no existía. Pero nos ponía triste que mi padre estaba diciéndonos que nos vería solo los fines de semana. Parece que el tiempo en que no nos buscó, él y mamá se habían dedicado a arreglar los tiempos de mi hermana y míos con él, sin tomarnos en cuenta, lo cual se nos hizo muy raro, pero parece que así fue. A los 2 meses, mi padre ya se había conseguido una novia, y la verdad no es de extrañarse. Mi padre era muy guapo, no era tan viejo, tendría unos 40 años cuando se separó de mamá, y no olvidemos que era un hombre exitoso. Seguramente las pretendientes le derribaron la puerta de tanto tocar, y precisamente por allí va el motivo de reclamo que mi hermana y yo le hicimos a papá. No podíamos concebir en nuestras mentes que de tantas mujeres que pudiera haber elegido, se hubiera fijado en una de las vecinas de la colonia, que por cierto también se acababa de divorciar unos meses antes, y además de todo, se suponía que era amiga de nuestra madre. Era obvio que las intenciones de mi padre era incomodar a mi mamá y hacerla quedar en ridículo frente a los vecinos. Ese tema fue muy delicado, nunca estuvimos de acuerdo, y menos aún cuando mi hermana me dijo que se había enterado que la relación con esa señora había empezado desde hacía muchos años. No podíamos creerlo. Yo incluso dejé de hablarle a papá el día que él mismo nos confirmó ese rumor. Pero dejar de hablarle fue uno de los errores más grandes de mi vida. Mi hermana sí lo siguió viendo, pero yo nunca más lo volví a ver. Él murió en un accidente de automóvil, mientras iba en un viaje de trabajo. Recibimos una llamada un miércoles por la tarde-noche. Nos destrozó. Fue un golpe muy duro para nosotras, especialmente para mamá y para mí, porque fuimos las que se quedaron con asuntos pendientes por hablar, por decirlo de algún modo. Supongo que ustedes me entienden. A pesar de que la tristeza estaba aplastando a toda la familia, a pesar de los problemas que teníamos tanto individualmente como familiarmente, pensamos que estábamos en el fondo de nuestros problemas. Estábamos muy equivocadas. A nuestra casa la cubrió una nube, una sombra de tristeza y nostalgia. Parecía como si los días pasaran sin sentido, como si la comida no tuviera sabor, como si no nos supiera. Los días eran grises. No nos extrañó tanto esta situación, o de hecho no la vimos extraña. A final de cuentas, nuestro padre había muerto, y con mi madre era igual. Mi padre había sido su compañero por muchísimos años, y ahora ya no estaba. Cuando las personas se van de nuestro lado, permanentemente, nos damos cuenta de que los pleitos y los rencores
son cosas totalmente irrelevantes. A final de cuentas, tú te quedas aquí cargando con todo ese resentimiento y nostalgia. No tiene sentido. Creo que puedo decir que fui yo la primera en notar algo más que ese aire sombrío y triste de la casa. Empecé a notar que la casa se ponía más fría. En donde yo vivo no hace mucho calor, pero yo tenía viviendo en esta casa el suficiente tiempo como para saber que esa temperatura no era normal. Y lo empecé a notar una vez que mi hermana salió de su cuarto, con una bufanda en el cuello. Se me hizo muy raro. No le dije nada, pero sí noté que no era común, por lo menos no en esas fechas, y desde ese día le puse atención a los cambios de temperatura tan drásticos que había en la casa. Además de esto, por las noches empecé a sentir algo extraño. Sentía como si alguien me estuviera observando, como si alguien estuviera conmigo en mi habitación. Yo duermo con una luz de noche encendida. Mi habitación no es totalmente oscura. Tengo un proyector que uso como luz de noche. Es un proyector que lanza una luz amarilla cálida y que proyecta estrellas en las paredes y el techo. Gracias a este proyector es que les puedo asegurar que en mi cuarto no había nadie. Es verdad que se generan sombras, pero no tengo muchas cosas, así que no era posible que confundiera una sombra con una persona o que algo se escondiera dentro de mi cuarto. Esta sensación de sentirme observado se daba durante las noches y les puedo asegurar que no había nadie. Eso era seguro, pero también era seguro que la sensación de ser observada persistía y era muy fuerte. Se parece a cuando vas por la calle y de repente alguien te está viendo y tú lo notas, lo sientes. Durante varias noches me desperté en mitad de la noche sintiendo esto, pero las cosas fueron subiendo de tono. Cuando yo me despertaba en la noche, a veces batallaba muchísimo para volver a dormir. Cuando lo intentaba, a veces sí me dormía rápido, pero otras veces no. Las veces que me era difícil volver a conciliar el sueño se volvían cada vez mayores. Con el tiempo, las veces que batallaba para dormir se fueron siendo las más, y mi descanso se volvió lo menos. Yo no podía entender por qué esto sucedía, y se lo atribuí a que sentía ese miedo de ser observada, ese miedo que no me dejaba dormir, o por lo menos eso creí yo. Así que, en una ocasión que estaba despierta a mitad de la noche, sin poder dormir, y que me sentía totalmente desesperada, me levanté para encender la luz de mi cuarto. Me levanté de la cama de mal humor y recuerdo que iba diciendo cosas como: «No manches, Chris, esto es tu imaginación. Prende la luz y convéncete que no hay nadie. Lo has sabido siempre, pero si necesitas verlo con la luz encendida más claramente, pues prende la luz». Palabras más, palabras menos. Algo así iba diciendo mientras me dirigía a la entrada de mi cuarto, donde está el apagador. Cuando levanté mi brazo y estiré la mano para manipular el botón de encendido de las lámparas, sentí un manotazo. Algo golpeó mi mano de arriba hacia abajo y escuché claramente cómo detrás de mí dijeron: «No». Di un brinco a manera de reflejo. Me quedé parada ahí donde estaba. Todo tipo de cosas me cruzaron por la mente, pero de manera desenfrenada. No sabía si había sido mi hermana jugándome una broma, no sabía si estaba dormida todavía y esto era un sueño. No sabía si de verdad había alguien ahí detrás mío. Pero este alud de pensamientos no estuvo mucho tiempo presente en mi mente. Rápidamente me calmé y me puse de espaldas a la puerta. Cuando me di la vuelta y mirando ahora el total de mi cuarto, viéndolo de frente, volví a mover mi mano pegada a la pared hasta que toqué el apagador y encendí las luces. Mi cuarto estaba igualito que cuando me acosté. No había nada movido. No había nadie más dentro de mi habitación. Nada pudo haberme asustado. De seguro lo imaginé. Eso fue lo que yo pensé esa noche. Sabrá Dios por qué, pero esa noche pude conciliar el sueño. Después de esto, no batallé nada. Quizás me agoté mentalmente con todo lo que sentí antes. El caso es que me quedé dormida rápidamente. Pero en la mañana siguiente estábamos desayunando mi hermana, mi madre y yo en la cocina. Si no mal recuerdo, eran hot cakes.
A mi madre le quedaban súper buenos. Mi madre me agarró mi mano y me preguntó: ¿qué te pasó en la mano, Cristina? Yo no lo había notado, pero en mi mano tenía una marca roja, como si me hubiera quemado con algo. Pero lo único que me había pasado en esos días era el evento aquel, con el apagador, la noche anterior, y la voz detrás de mí la volví a escuchar. Me quedé perpleja viendo aquella marca y le dije a mi madre y a mi hermana: no me van a creer lo que me pasó anoche. Y les conté con lujo de detalle todo lo que me estaba sucediendo desde hacía días y lo que me había pasado la noche anterior. Creo que mamá se asustó, porque lo único que me dijo fue: no eres graciosa, Cris. No sé en qué momento de su vida lo aprenden, pero los adultos tienen esa maravillosa habilidad de negar lo que les molesta o lo que los podría sacar de su zona de confort. Espero yo nunca aprenderla. Sea como sea, mi hermana me dijo que ella sí me creía, porque dice que había sentido ella misma algunas sensaciones extrañas también en su cuarto, pero no al grado de que a lo que yo le estaba platicando en ese momento. Así que me dijo: vente a dormir a mi cuarto, vamos a meter tu cama acá y entre las dos nos hacemos compañía. Como pudimos, metimos las dos camas en el cuarto de mi hermana. Los cuartos no eran chicos, cabían perfectamente, pero también somos dos mujeres, no muy fuertes, batallamos, pero lo logramos. Y así fue como yo empecé a dormir en el cuarto de mi hermana. Después de esto, la primera experiencia que recuerdo que tuvimos mi hermana y yo juntas fue un día que yo estaba acostada en el cuarto de mi hermana. Recuerdan que había metido la cama allí, ¿no? Entonces yo estaba viendo mi celular cuando desde afuera escuché a mi hermana gritar: la que llegue al último paga la comida del sábado. Y entró corriendo a la habitación. Aún recuerdo su mirada, su cara desencajada cuando me vio. Ella se tapó la boca con una mano y cerró la puerta detrás de ella. Se recargó en la puerta y me dijo: hay alguien en tu habitación. Ese día estábamos las dos solas, mamá no estaba en casa. Y bueno, para no variar en esta historia, las cosas siguieron empeorando. Empecé a sufrir de parálisis del sueño. Por las noches me despertaba y no podía moverme, pero no solo era esa molestia, el asunto era que podía sentir, cuando estaba yo paralizada, cómo una mano apretaba mis piernas, como si me rodeara una mano grande y me apretaba las piernas, a veces los brazos, a veces el estómago. Si me llegaba a suceder cuando yo estaba boca abajo, también me tocaba la espalda, me lo apretaba, sentía como unas uñas se me encajaban en la piel. Podía sentir esas manos tocándome, invadiéndome, pero no de una manera lasciva o con intenciones sexuales. Yo podía sentir que su intención era hacerme daño, y cuando me liberaba de ese estado de inmovilidad, siempre daba un grito, un pequeño gritito, y mi hermana se despertaba y me abrazaba. Ella sabía lo que me pasaba, yo se lo había dicho. También se lo dije a mi madre, pero ella nunca me creyó. Aquellos encuentros dejaban sobre mí unas marcas horribles, como la que se me había hecho en la mano, como de quemadura, pero mi madre creía que yo misma me las hacía, que yo misma me lastimaba por crear alguna fantasía para llamar la atención. Según ella, era una forma de lidiar con la pena de la muerte de mi padre, y que mi hermana me seguía el juego teniendo la misma intención, distraernos nada más. Pero le juré que no era así, y mi madre, con el tiempo, no tuvo más opción que creernos. Aún recuerdo la primera vez que a mi hermana le sucedió algo. Yo estaba dormida y escuché a mi hermana haciendo ruidos de dolor en la noche. Mi sueño se había vuelto sumamente volátil para estos días. No era nada fácil que yo consiguiera dormir profundamente. Siempre estaba en alerta, aún mientras dormía. De hecho, mi cara se notaba cansada, y era porque yo también me sentía así. Esa noche, mi hermana estaba haciendo unos gemidos como de dolor, y yo me levanté de mi cama. Rápidamente intuí y supe lo que le pasaba. Lo supe porque yo había pasado por lo mismo, por muchísimas noches. Así que rápido me puse de pie y corrí a encender la luz. Pude ver, en los brazos de Gaby, cómo tenía la piel literalmente hundida en algunos lugares de su brazo.
que se dibujaban unos dedos invisibles, unos dedos que la apretaban fuertemente y que al mismo tiempo la empujaban hacia abajo. Aún recuerdo cómo ella se intentaba mover y no podía. La escena que yo vi no era una persona con los ojos cerrados inmóvil. Ella podía moverse, se notaba en sus músculos, se tensaban, pero la tenían sujeta, sus ojos muy grandes abiertos y mirándome. Casi podía ver que me pedían ayuda con la mirada. Su boca no se podía abrir, pero emitía aquel gemido. Todo esto pasó muy rápido. Yo hice un movimiento de brazos sobre mi hermana acostada. Le pasé mi brazo sobre el cuerpo de mi hermana rápidamente como si golpeara el aire sobre el cuerpo de Gaby, pero no toqué nada. Sin embargo, algo sucedió, porque mi hermana soltó una bocanada de aire. Se medio enderezó y se levantó un poco de su cama. Inmediatamente me lancé sobre ella y la abracé. No sé qué tan fuerte estaríamos llorando, porque mi madre llegó a los pocos minutos para ver qué pasaba. La verdad, la vi muy asustada al entrar, pero cuando le mostramos las marcas en los brazos de Gaby y las dos le rogamos que nos creyera, soltó un bufido y nos dijo: «Tú también vas a empezar con esas cosas». Se dio media vuelta y no sé qué iba diciendo entre dientes, pero mi hermana y yo nos quedamos llorando sin saber a quién recurrir. Esta cosa que estaba acosándonos a mí y a mi hermana, con el paso del tiempo se volvió muy presente. A decir verdad, aquello se dejó de limitar a hacerse presente exclusivamente en las noches. Aún siendo de día, a veces podíamos escuchar primero algunos susurros, que después se volvieron palabras muy claras. Por no romper las normas de YouTube y no perjudicar a su canal, no las repetiré, pero eran groserías muy fuertes. A veces me las dirigía a mí, o me decía cosas de mi hermana o de mi madre. A mi hermana le pasaba exactamente lo mismo. Las dos estábamos sufriendo del mismo ataque y al mismo tiempo. El sentimiento de impotencia era muy grande. No sé qué le pasaba a mi madre. No quería reconocer que lo que nos estaba pasando era real, pero los moretones y las marcas en nuestros cuerpos seguían allí. No podía negarlos. Sin embargo, ella nos seguía diciendo, aferrada, a que lo que nos sucedía no era real. Para serle sincera, a pesar de los malos ratos que pasamos mi hermana y yo, hasta cierto punto nos alegramos de que a las dos nos pasara lo mismo, o por lo menos al mismo tiempo, porque quería decir que ninguna de nosotras estaba loca, que no era solo yo o solo Gaby a quien le sucedía esto, nos estaba pasando a las dos, y eso hizo más llevadero para ambas aquel infierno que vivimos. Como ya les había comentado antes, mi madre tarde o temprano acabó creyéndonos, y no fue grato para ella el modo en que se convenció. Estábamos las tres sentadas en la sala, viendo la televisión. Mi hermana estaba sentada junto a mí, y mi madre estaba en otro sillón, pero a final de cuentas a un lado de nosotros. No recuerdo ni qué película estábamos viendo. Solo recuerdo que mi madre dio un grito ahogado, chiquito, algo así como... algo como un susto, un pequeño brinquito allí sentada, allí no estaba en el sillón, y al mismo tiempo que yo escuché aquella voz que me dijo: «perras». Creo que mi hermana también escuchó lo mismo. A decir verdad, la voz salió de entre mi hermana y yo, de en medio, como si aquello hubiera estado sentado entre nosotros, o esa es la impresión que me dio a mí en ese momento, no sabría decirlo con seguridad. Cuando mi madre dio el salto y yo me giré por la voz, mi hermana se giró al mismo tiempo, todas nos movimos al mismo tiempo y le dije a mi madre: «Lo escuchaste, no digas que no, mamá, no lo niegues». Y mi hermana se le quedó viendo, esperando alguna respuesta. Mi madre tenía cara de asustada, pero no le duró ni 10 segundos. Inmediatamente la cambió y nos dijo: «No escuché nada y no empiecen con sus cuentos o nos vamos ya todos a dormir». Esa noche, mi hermana y yo estábamos dormidas, cuando mi madre, desde su cuarto, nos despertó con un grito fuertísimo. Mi hermana y yo nos volteamos a ver y nos pusimos de pie al mismo tiempo. Salimos corriendo al cuarto de nuestra madre y en mi mente yo solo tenía una idea: esa cosa se fue al cuarto de mi mamá. Llegamos al cuarto de mi mamá. Primero entró Gaby y después entré yo, y lo que vi nunca lo olvidaré. Mamá estaba abrazada de una almohada. Ella suele dormir con una camiseta grande sin mangas, es todo lo que se pone para dormir, una playera grande que era de mi papá.
Ella estaba sentada sobre sus rodillas, encima de la cama, con su cabeza metida entre una almohada que apretaba fuertemente. Vestía aquella playera que usa para dormir, y por un momento pensé que solo le había llegado la nostalgia por mi padre, por la situación, que se le habían agolpado todas las tristezas. Pero mi hermana rompió el silencio y le preguntó: «Mamá, ¿estás bien?». Ella levantó la cabeza, nos miró y nos dijo: «Les creo». Mamá tenía la marca de aquellos dedos en toda su cara, de lado a lado. Fue horrible ver aquello. Aquellas cosas no eran nuevas para Gaby y para mí, pero ver a mi madre en aquella situación no fue igual que ver a mi hermana. Yo y Gaby además no somos fuertes, solemos llorar por cualquier cosa, somos niñas mimadas, pero mi madre no lo es. Ella es una guerrera digna de todos los honores que el campo de batalla te puede ofrecer, todos se los ha ganado. Verla quebrada de esa forma y con esas marcas en la cara fue devastador. Si ella cayó ante esto, ¿qué podría esperarnos a nosotras? Esa noche estuvimos hablando sobre todo lo que nos sucedía. Mi mamá escuchó atenta. Nos confesó que ella también tenía tiempo escuchando los susurros y las voces, pero que pensaba que era su imaginación alimentada por lo que nosotros le contamos, y nos dijo que en la tarde, cuando estábamos viendo la tele en la sala, pudo ver algo, así es la palabra que voy a usar, algo sentado entre nosotras dos, que no lo vio claramente, de hecho pasó muy rápido. Ella estaba a un lado de nosotras, a un costado, y dice que vio que algo se movió. De reojo lo pudo ver, y la curiosidad le llamó la atención. Giró su cabeza y nos contó que en medio de nosotras estaba alguien sentado, pero ahorita sabrán por qué dije algo y no alguien. Mi madre lo que nos dijo fue que alguien estaba sentado, alguien sin ropa, pero no parecía desnudo. Tenía una especie de nube gris alrededor de su cuerpo, pero se podía distinguir un cuerpo humano debajo de esa nube. Estaba en cuclillas sobre el sillón, en medio de mi hermana y mío, con sus brazos puestos alrededor de nosotras, como abrazándonos, y dice mi madre que cuando lo miró, aquella cosa no tenía ojos, solo tenía una cara blanca con una boca grandísima. Estaba girada hacia ella. No podía asegurarlo porque no tenía ojos, pero sintió como si lo estuviera viendo. Se quedó congelado unos segundos y luego nosotros dimos un brinco, giramos nuestras cabezas y esa cosa se esfumó como si una corriente de aire hubiera deshecho una nube de humo. Esa noche dormimos las tres juntas en la misma cama. No sé a qué hora nos quedamos dormidas. Lloramos y hablamos mucho. Mi madre nos pidió disculpas por no habernos creído antes. Hubo una energía muy agradable esa noche y por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente. Supongo que también mi hermana y mi madre, porque normalmente nos despertamos temprano, pero a la mañana siguiente nos pasó el mediodía y nosotras seguíamos dormidas. Cuando despertamos, mi madre nos pidió que nos cambiáramos y nos preparáramos para salir. No nos dijo a dónde nos dirigíamos ni nada, solo nos indicó que nos subiéramos al coche y ella condujo. En el camino nos advirtió que a donde íbamos, nosotras no teníamos que hablar con nadie de absolutamente nada, que no se nos fuera a ocurrir hablarle a nadie. Nos llevó a un mercado que está en las orillas de la ciudad, un mercado muy grande donde había mucha gente. No sé cómo, ni sé de dónde mi mamá supo a dónde ir, pero llegó directamente a un puestecito que vendía velas y collares. Claramente se veía que el puesto tenía que ver con santos y cosas religiosas. A mi madre le entregaron una tarjeta y mi madre se despidió con un movimiento de cabeza. Camino al carro nos volvió a pedir que no habláramos con nadie, ni con nuestras amigas, y así lo hicimos Gaby y yo. De camino a casa nos explicó que había pedido ayuda, pero no querían que supieran nada sobre nosotros. Nos dijo que había mucho charlatán en estos ámbitos, mucha gente que se aprovechaba de la desgracia de los demás, y que ella no quería que se aprovecharan de nosotras. Pasaron 2 o 3 días, no sabría decirles con exactitud, pero les contaré lo que pasó
cuando unas señoras llegaron a nuestra casa. Tocaron la puerta y mi madre abrió. Ya las estaba esperando. Le habían avisado por teléfono que irían. En la puerta aparecieron 2 señoras mayores. Entraron y una de ellas nos dijo, así nomás al vernos: mis almas, hace cuánto que no me las dejan dormir. Están cansadísimas, ¿verdad? Tampoco es que se ocupe saber nada extraordinario, en la cara se les ve, pero sí les puedo decir que me las tienen bien chupadas. Yo no sabía si era un albur, yo no sabía si algo estaba queriendo decir la señora que me estaba fea, no sabía. Mi hermana y yo, que ya estábamos advertidas por mamá, no nos dejamos impresionar por aquel comentario. Pero vaya si era acertado. Se presentaron con sus nombres, pero me los reservaré, si me lo permiten y me excusan. Nos pidieron permiso para hacer un recorrido. Nos explicaron que debían ir las 2, porque una de ellas tenía el don de escuchar y la otra tenía el don de ver. Cuando regresaron, nos sentamos todos en la sala. Nos pidieron permiso a todas para trabajar con nosotros y con la casa. Hablaron con mi madre y le dijeron que podían ayudarnos, que teníamos una presencia muy oscura en nuestra casa, pero que nos podían ayudar a sacarla. Había una señora, la que hablaba menos, casi ni hablaba. Esa señora le dijo a mi madre, como si hubiera escuchado nuestras conversaciones anteriores: no le vamos a cobrar, señora. Si usted nos quiere dar algo, será bien recibido, pero solo si de verdad lo quiere. Esto lo hacemos para agradecer los dones que se nos han entregado al nacer. Mi madre le brillaron sus ojos, encantadísima del mundo por la cuestión del dinero. Les dijo que le dijeran qué hacer, que ella pondría todo de su parte. Las señoras nos dijeron que volverían 4 días después, pero nos pidieron algunas cosas personales, una prenda de vestir de cada quien y una foto de nuestro padre. Y en este punto me gustaría aclarar que esas señoras no sabían, por lo menos no por nosotros, ni de la existencia, ni de la no existencia de nuestro padre. No nos preguntaron dónde estaba ni nada, solo nos pidieron una foto de él. Se las dimos y se fueron. Volvieron a los días que habían dicho. Se sentaron de nuevo en la sala con nosotras y nos dijeron aún muchas cosas más. Por ejemplo, nos dijeron que antes que nada entendiéramos que lo que nos estaba pasando efectivamente no era normal, que era un trabajo de brujería, pero que ese trabajo había salido mal, que alguien nos había hecho ese trabajo y que no era para nosotras 3, era para la familia completa, para los 4. Específicamente lo que querían era separar a mis padres. Cuando mis padres se separaron, debieron haber retirado esa presencia, pero no lo hicieron. Ellas ignoran por qué. Pero cuando esa energía tan negativa se fue con papá, al momento de separarse, se concentró solo en él. Por eso él había tenido una muerte tan repentina, inesperada y fea. Esa energía, al liberarse de papá, nos buscó. ¿Y saben qué? Cuando a mamá le dijeron el nombre de la persona que nos había hecho esta, porque sí nos dijeron el nombre, nosotras nos quedamos en shock. Y me disculpan, pero ese nombre no me lo voy a guardar. La señora nos preguntó, ¿conocen a Emma? Porque ese fue el nombre que se nos fue dado mientras preguntábamos a nuestros ángeles por ustedes. No podía creerlo. Era el nombre de la novia de mi papá, Emma, lo voy a volver a repetir, de la que era amiga de mi madre, quien por cierto, después de la muerte de papá, obviamente nunca volvió ni volvimos a saber de ella. No les dijimos a las señoras nada sobre la tal Emma. Les dijimos que eso no nos importaba, pero sí que lo platicamos después entre nosotras. A las señoras solo les pedimos que nos ayudaran lo más rápido posible. Ellas nos hablaron sobre lo que harían. Nos dijeron que habían detectado 2 energías en nuestra casa. La presencia negativa era la que nos estaba haciendo daño. La otra no saben quién es, pero aseguraron que no era mala. De hecho, nos dijeron que probablemente era nuestro padre y que gracias a él no nos habían hecho un daño mayor. Nos comentaron que con el ritual dejarían la casa limpia de espíritus y que eso incluía a papá, que lo pensáramos bien,
pero no hubo nada que pensar. Todas con una mirada sentimos entre nosotras. Nos dijeron que la primera visita era para cerciorarse que efectivamente hubiera un fenómeno energético, como nosotras decíamos. La visita había sido positiva. Lo habían visto y lo habían escuchado. Una de estas señoras nos dijo que era extremadamente grosero, pero que era porque había sido amarrado a este plano, que seguramente era alguien a quien le habían retenido en este mundo específicamente para este tipo de trabajos. No se le dejaba cruzar. La cosa era que había que ayudarlo a cruzar a otro plano, si ese era el deseo de aquella presencia. En caso contrario, se debería hacer algún trato con él para que se fuera, pero que ya lo verían ellas durante el ritual. Se fueron y dijeron que volverían de nuevo al día siguiente. Así lo hicieron y trajeron una maleta con ellas. Sacaron de la maleta una mesa, un montón de vasos, un crucifijo, velas y un espejo. Pintaron en la sala de mi casa un círculo de sal. Nos explicaron que era para protegernos a nosotros y a ellas mismas. En la mesita que sacaron pusieron el crucifijo, el espejo, los vasos los llenaron con agua y pusieron las veladoras frente al espejo. Nos pidieron tapar todos los espejos de la casa. Nos explicaron que los espejos son portales y que la luz de las veladoras atraería a las energías y éstas podrían cruzar por el espejo. Ellas llamaron a los espíritus de la casa y la luz de las veladoras reflejadas en el espejo les mostraría el camino a seguir a los espíritus. Por último, nos dieron unas bolsitas con algunos elementos que desconozco, pero nos dijeron que debía de estar en nuestra mano en todo momento. También eran para protección. Debíamos estar tomadas de las manos y rezando juntas, con mucho amor, con mucha unión. Esa cosa nos había separado y se había alimentado de nuestro distanciamiento, de todo ese sentimiento que se genera, de toda esa tristeza. Si podíamos hacer que esos sentimientos desaparecieran, eso ya no tendría por qué quedarse. Nos metimos al círculo de sal, todas. Las señoras pusieron veladoras frente a ellas y empezaron a encenderlas y a hacer rezos, en algún idioma que yo ni conocía. No se parecía a ningún idioma que yo hubiera escuchado antes. Conforme iban avanzando en sus rezos, iban apagando las velas que estaban dentro del círculo. Entonces una de ellas dijo: «Ya, lo escucho, aquí está». La otra terminó de apagar las velas que estaban adentro del círculo. De repente, el clima de la sala se puso frío. La temperatura bajó muchísimo. Mi madre me soltó para frotarse el brazo y una de las señoras le dijo: «No se suelten, eso es lo que él quiere». Mi madre rápidamente me volvió a agarrar y la señora siguió rezando. La otra señora se le unió en los rezos y ambas estaban diciendo estos rezos extraños, plegarias, no sé cómo decirle, cuando de repente el espejo de la mesita vibró. Solo un poco. No es que volara por los cielos, pero sí se oyó que se movió. Entonces, una de las señoras dio un suspiro y abrió sus ojos. «Se han ido». «Pero se fueron los dos», dijo la señora, y nos volteó a ver con una serenidad y calma reflejada en su cara. Nos aseguró que estaríamos bien y que cualquier cosa que nos sucediera las podíamos volver a buscar. Recogieron sus cosas y se despidieron como si nada hubiera sucedido. Mi madre les dio un sobre con un poco de dinero o mucho, no lo sé. Ellas agradecieron y se fueron. Desde ese día, la casa se siente distinta. No hemos vuelto a sentir ni escuchar nada malo, ni durante las noches ni durante los días. Aún acostumbramos dormir juntas de vez en cuando, pero solo por el consejo que nos dieron aquellas señoras al momento de irse. Aún recuerdo que nos dijeron: «A esas energías les gusta mucho estar entre personas tristes y enojadas. No los alimenten y ellos no tendrán por qué quedarse». Gracias por escuchar un relato más de La Orilla del Miedo, un espacio donde tus historias cobran vida y renacen en cada emisión. Si tienes alguna historia que contarnos, mándanos un correo a laorilladelmiedo@gmail.com. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como La Orilla del Miedo. En Twitter, encuéntranos como @orilladelmiedo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.